Soy un tío de 74 años. ¿Cuántas veces en la noche tengo derecho a levantarme para ir al baño? A mi edad. Esta es la primera pregunta para mi invitado. Es el doctor Víctor Machuca, urólogo y oncólogo de Urocen. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas. Muy agradecido de estar acá. ¿Tengo derecho a levantarme para ir al baño o no? ¿O no debería? ¿En la noche? No. No debería. No, claro. debería. Normalmente, Claro. una persona, un varón, no tiene por qué levantarse en las noches. Eso ya puede ser un indicativo de que algo está pasando. Por en el más sistema edad que urinario. tenga. Por más edad que tenga el paciente, así es. Estamos hablando de urología, estamos hablando de próstata, vamos a hablar de próstata, de prostatitis, del cáncer de la próstata y qué métodos tenemos ahora para solucionar el tema o para operar el cáncer, cuando es indispensable esto operarlo, ¿no? ¿Toda próstata degenera con la edad? Ok, perfecto. Creo que lo que mencionó es muy importante. Hay que saber que son tres grandes rubros o tres grandes tipos de enfermedades de la próstata. Uno es la prostatitis, las conocidas inflamaciones que generalmente pasan en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, y los otros dos son el crecimiento prostático, lo que se conoce como hiperplasia prostática. La hiperplasia. Hiperplasia prostática, y la otra enfermedad que obviamente es la peor de todas es el cáncer de próstata. Claro. Entonces, En otras palabras, ¿es normal que uno con cierta edad tenga la hiperplasia? hasta cierto punto sí, porque Sí. la hiperplasia prostática es una enfermedad que se manifiesta en personas, en varones que tienen edad avanzada. La próstata va creciendo con la edad. ¿Se tiene un porcentaje de cuántos varones tienen o tenemos o podríamos llegar a tener hiperplasia benigna, digamos? Sí, la gran mayoría de varones vamos a tener hiperplasia prostática benigna, y el problema es que esta enfermedad ocasiona daño en el resto del sistema urinario. Sí. Efectivamente, el doctor mencionó una palabra importante que es sistema urinario. La próstata forma parte del sistema urinario, no solamente el sistema urinario, pero el sistema urinario es muy complejo. Quiere decir que esto es una condición prácticamente natural. Ahora, si yo tengo una hiperplasia, esto puede, de acuerdo a un análisis, convertirse en un cáncer o denotar que tengo cáncer, indicar que tengo cáncer. No, eso también hay que tenerlo un concepto muy importante. Son dos cosas completamente distintas. Una enfermedad es el crecimiento benigno de la próstata, que incluso hasta puede ser tan desastroso como el cáncer, porque puede malograr la vejiga, puede malograr los riñones. Y otra enfermedad completamente diferente es el cáncer de próstata. Entonces, ahora es muy importante saber que el cáncer de próstata no tiene síntomas. Inicialmente, ese es el peligro. El cáncer de próstata es asintomático. Entonces, el paciente tiene que chequearse tanto por la posibilidad de que esté desarrollando hiperplasia prostática, un crecimiento prostático benigno, así como su despistaje de cáncer de próstata. ¿A partir de qué edad los varones deberían chequearse, doctor? Todo varón debe chequearse la próstata a partir de los 50 años. Eso es por regla general. Pero, sin embargo, hay casos en donde el paciente tiene que tener un chequeo desde incluso un poco antes, porque para el cáncer de próstata hay factores de riesgo. Y los pacientes que tienen estos factores de riesgo tienen que empezar mucho antes el chequeo prostático. Por ejemplo, la edad de por sí es un factor de riesgo, la etnia afroamericana, los varones de raza, de etnia negra, oscura, como se le dice acá, tienen mayor riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer. El antecedente familiar es muy importante, especialmente padre, un familiar directo, padre o hijo. Y incluso actualmente ya se sabe que hay mutaciones genéticas que nos predisponen a esta enfermedad. Entonces, los pacientes con este tipo de factores de riesgo incluso pueden empezar su chequeo desde los 40 años. Tienen que empezar su chequeo desde los 40 años. Correcto. Bueno, ahora vamos un poco al tema del tratamiento. ¿Tratamiento u operación o tratamiento y operación? En el tema de lo que es el cáncer de próstata tenemos un abanico de tratamientos, son múltiples tratamientos, pero va a depender mucho de qué tipo de cáncer es, de qué tan avanzado está, y para esto tenemos que hablar un poquito de los estadios o los grados, que es mucho lo que nos preguntan los pacientes, ¿no? Hay pacientes que nos dicen, doctor, ¿en qué grado está mi cáncer o en qué estadio está mi cáncer? Primero se tiene que hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos muchas herramientas para el diagnóstico.
De repente no lo mencionamos, pero es muy importante lo que es el marcador del antígeno prostático, el antígeno PSA, prostático, famoso lo que marcador. siempre se ha acostumbrado a hacer y que se hace todavía, que es el tacto rectal, que a lo que las personas le tienen mucho miedo, pero es algo... ¿Por qué hay ese temor? Probablemente la idiosincrasia Pero todo o el el mundo tiene ese machismo. temor, todos los hombres tienen ese temor. Y es un examen muy rápido, Sí, menos pero de 30 maneras, segundos. hay un temor ahí, es un poco extraño. Yo no lo he tenido, confieso que no lo he tenido, pero yo sé que no represento a la mayoría. Hay una especie de temor reverencial, genético, metafísico, supersticioso, sexual, no sé cómo Sí, hasta llamarlo cierto eso. punto hay creencias y mitos Una serie de que creencias, creen cosas que los varones horrorosas. creen que este examen le va a perjudicar y es todo lo contrario, ¿no? Es un examen muy rápido, indoloro, muy sencillo y que nos da mucha información a los urólogos para poder hallar el cáncer de próstata temprano. ¿Qué es lo que usted intenta encontrar con el tacto rectal, por ejemplo? En el tacto rectal no solamente tenemos una aproximación del tamaño de la próstata, sino lo fundamental es la consistencia. Si es ¿no? dura, es Si blanda. es dura, si es blanda. Si la próstata es blanda, tiene una característica, nosotros le decimos a veces como se palpa, como si se palpara la nariz, una consistencia blanda es algo normal, pero si encontramos una consistencia indurada, fija o algún nódulo, ya nos puede estar sospechando de que está creciendo una enfermedad cancerosa y entonces eso es muy importante. Sí. Pero para alivio de para alivio de muchas personas tenemos ahora otro examen adicional que últimamente está revolucionando mucho el diagnóstico de cáncer de próstata y es la resonancia. La resonancia multiparamétrica de próstata ha venido a ayudarnos mucho en un diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Entonces, son varias herramientas que tenemos para hacer un diagnóstico adecuado. Las personas tienen que acudir a nosotros de manera temprana. Entonces, eso es algo que nos ayuda mucho a identificar un cáncer a manera de un diagnóstico temprano y poder curarlo. Todo cáncer depende del momento en el que se descubre, ¿no? Así es. Como todo cáncer, si el cáncer es diagnosticado a tiempo, en estadios iniciales, puede curarse con los abanicos de tratamiento que vamos a conversar. Pero si es tarde, ya está más complicado. Cuando es tarde, para que tenga una Y idea, ahí, sí. para que tenga una idea, cuando nosotros diagnosticamos los cánceres de manera temprana, las tasas de supervivencia pueden llegar al 100% a los 5 años. Sin embargo, 5 años, 100%. sin embargo, cuando ya identificamos un cáncer metastásico, o sea que ya salió de la próstata, ya se fue a diferentes partes del cuerpo, Ahí ya la cosa es más complicada. la probabilidad de sobrevivir a los 5 años es un 30%. O sea, muy 30% bajo. de sobrevivencia es a los un 5 cambio años. radical, es una diferencia Totalmente, radical. totalmente radical. Estos 5 años de sobrevivencia, ¿qué es lo que significa? ¿Que yo vivo 5 años después de la operación? No, eso quiere decir que ese 30% decir es que de 100 pacientes que les diagnosticamos un cáncer de próstata avanzado, solamente un 30% van a sobrevivir correcto. a los 5 años. Van a sobrevivir a los 5 años. 5 años. El resto, lamentablemente, Muere va a en el fallecer por la término de enfermedad. 5 años. Exacto. El resto de los pacientes de ese porcentaje va a fallecer a En el los 5 caso de años. que se puede operar porque está detectado a tiempo, ¿cómo funciona eso, doctor? Las sobrevidas son más del 100% a los Más del 5 años. 100%. O sea, cuando diagnosticamos un cáncer que está Pasan localizado, los 5 años. pasan los 5 años y se siguen haciendo sus controles y pueden incluso curarse. Ese es el objetivo. Un cáncer diagnosticado a tiempo lo podemos curar con una cirugía que es muy compleja, pero la realizamos, por ejemplo, en Urocén la realizamos por vía laparoscópica. Es una cirugía que se llama Laparoscópica. prostatectomía radical laparoscópica. Correcto. Es una cirugía en donde extirpamos toda la glándula prostática y extirpamos todo el Usted va cáncer del viendo cuerpo. toda la operación en su pantalla, Literalmente. en la literalmente. pantalla del televisor. Literalmente sacamos el la... televisor, le digo yo, bueno, no es un Es televisor, un monitor. pero Sí, es un monitor. espectáculo. Sí. Oiga, sí. yo he visto esto, a mí me han hecho, no me he operado laparoscópicamente, pero sí me han hecho un examen laparoscópico alguna vez, y veía yo todo en la pantalla. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero ver, es un infierno. Yo sí pedí ver, y era muy interesante. Sí, la Y laparoscopía... dicho sea de paso, me he olvidado de pedir una copia para ponerle música. Porque ese viaje del el cablecito con la cámara, porque lo que lleva ese cable es una cámara. Así es. Sí, así es. La Estamos hablando casi- laparoscopía ha revolucionado mucho Estamos hablando eh, ¿qué? De espionaje. de el ese diagnóstico tipo de cosas. y el tratamiento. Y por ejemplo, en la próstata hacemos pequeñas incisiones como en toda laparoscopía, colocamos una cámara dentro del organismo y a través de pequeñas pinzas como si fuera un videojuego podemos extirpar Eso todo es el cáncer y literalmente sacamos la próstata por el ombligo.
Entonces las incisiones que tienen son muy pequeñas, muy pequeños cortes, el paciente se recupera muy rápido, sangra prácticamente nada, está de alta en menos de 2 días. En menos de 2 días. En menos de 2 días ya está en su casa, o sea, es algo muy novedoso, muy bueno para el paciente. Entonces, antes era muy aparatoso. Claro, cualquier cirugía abierta hay mayor pérdida de sangre, hay mayor dolor posoperatorio, el paciente se recupera más tardíamente. Mucho más lentamente, ¿no? Y ahora además es más preciso, porque usted está viendo todo en el tamaño adecuado. Justamente saber en el tamaño que... Exactamente, justamente lo que dices es muy importante, porque la próstata está en una localización que es muy poco accesible. Está escondida. Está prácticamente escondida. Entonces, es clandestina. Con la laparoscopía nosotros vemos todo hasta 10, 15 veces aumentado de tamaño. Esa es la diferencia, pues. Tenemos mucho más precisión en poder extraer todo el cáncer y eso es muy beneficioso para nuestros pacientes. Claro, esto ya está universalizado en el Perú, ¿o no todavía? La laparoscopía, claro, para observar y para operar. Claro, ya todo se debería hacer por laparoscopía, pero como es una técnica novedosa, no la hacen muy frecuentemente. Generalmente algunos lo hacen por escuela antigua, la escuela abierta, que también es válida, pero obviamente... ¿Perdón? Cuchillo en claro, mano. Cuchillo en mano. Pero obviamente la laparoscopía tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas en comparación con la cirugía abierta. ¿Usted ha hecho operaciones cuchillo en mano? Por supuesto. Claro, inicialmente se hace también la cirugía. ¿Cuándo fue la primera vez que hizo laparoscopía? ¿Hace cuánto tiempo habrá hecho? Ya tenemos más de 5 años aquí en el Perú haciendo laparoscopía. ¿Y usted como cirujano qué cambio sintió? Es un cambio radical. Es más, yo estuve en el extranjero en una capacitación, lo que nosotros le llamamos un fellow, para hacer lo que es cirugía robótica. Claro. Que lamentablemente todavía no llega a nuestro país. Pero va a llegar ahorita. Pero va a llegar en algún momento. Esto va a llegar ahorita. Y que es algo completamente... Si hasta programas robot, acá lo va a entrevistar un robot después. Sacado de la película, ¿no? Literalmente el robot dirige los brazos, nosotros dirigimos al robot, pero el robot dirige los brazos que van con muchísima mayor precisión al interior del cuerpo y tiene muchísima mayor precisión, es algo extraordinario. O sea, los accidentes con efecto mortal en algunos casos de determinadas cirugías van a reducirse a cero. Eso es un gran beneficio, ojalá esperemos que llegue pronto, pero la laparoscopía mientras tanto es algo vigente que tenemos acá y que lo realizamos en Urosen. Es una cirugía muy práctica, muy buena para los pacientes, se recuperan muy rápido y podemos curar el cáncer diagnosticado a tiempo, eso es muy importante. A tiempo, lo importante es, como siempre en todo cáncer, es el tiempo, ¿no? Ahora, un sistema laparoscópico para intervenir, para observar o para operar, etcétera, ¿cuánto puede costar? El equipo como tal. Todo el equipo, sí. Bueno, ahora actualmente incluso tenemos equipos hasta con visión 3D, de laparoscopía 3D, claro. ¿no? Que sería un equipo, por ejemplo, laparoscópico 3D puede sobrepasar los $80,000, $100,000. Claro. Pero imagínate, tener esa visión tridimensional adicional es genial, ¿no? La diferencia es enorme. ¿Y quién produce esos equipos, doctor? Son varias casas comerciales, Olympus, por ejemplo, es una casa comercial, son varias casas comerciales de esos equipos, pero la laparoscopía está distribuida en todo el Perú, o sea, todos los hospitales tienen un equipo de laparoscopía, o sea, eso no es algo novedoso. Lo novedoso es que no todas las operaciones se hacen por laparoscopía. Claro, debería hacerse. Hay que entrenar, hay que ensayar para manejar esto. Claro, requiere un entrenamiento. La curva de aprendizaje es mucho mayor que una cirugía abierta porque requiere ciertas destrezas, pero ese es el objetivo en beneficio de nuestros pacientes de hacerlo, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir el doctor sobre la visión en 3D de este tipo de cosas es muy importante, porque, la imagen que todos tenemos en la cabeza, doctor, sobre todo los más antiguos, es las placas radiográficas, ¿no? Entonces, la placa radiográfica como una representación gráfica de lo que tiene, que es una cosa plana, que por supuesto en su momento fue súper revolucionario, pero que hoy día ya es ridículamente atrasado. Sí, la tecnología ha traído muchos beneficios para todos y es muy importante saber que todos estos equipos, todos estos beneficios los tenemos a disposición de nuestros pacientes para ofrecerles un tratamiento adecuado y oportuno. Hay que recalcar eso, ¿no? Oportuno. El paciente tiene que acudir a nosotros a la edad adecuada. Sí. Lamentablemente ahora por la pandemia estamos viendo que hay un drama terrible. Muchos pacientes están acudiendo, no han habido sin atención o ya han tenido un diagnóstico y lamentablemente no han podido continuar su tratamiento y han llegado a nosotros están llegando a nosotros ya con enfermedades tardías. Para pacientes oncológicos, que en mi caso, por ejemplo, ha sido un drama. Yo estaba operado ya felizmente, pero yo imagino que mucha gente que ha estado en chequeos y todo,
Oiga, 6 meses puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro que en sí. 6 meses se le esparce a usted ese cáncer por todas partes. Y ya caes en ese porcentaje de que lamentablemente ya te dicen, mira, no te puedo operar. No es operable. Claro, te voy a dar un paliativo. Cuando la enfermedad ya sale de la próstata, ya no se puede operar porque no le va a traer más beneficio al paciente. Tenemos otro tipo de tratamientos, otro esquema de tratamientos, sí, pero ya es más paliativo. Es un tratamiento paliativo, exactamente. Los dolores pueden llegar a ser espantosos. Sí, lamentablemente en el cáncer de próstata le gusta mucho irse a los huesos. Claro, es su sistema preferido, a dónde migrar. Sí, ¿no? Y causa mucho dolor, muchas molestias, puede causar incluso fracturas patológicas. Los huesos que están comprometidos por el cáncer pueden romperse más fácilmente. O sea, es terrible esta enfermedad. O sea, se aloja más en los huesos ese cáncer. Es el primer lugar donde le gusta ir literalmente cuando sale de la próstata a los huesos. Y eso ya se llama metástasis ósea. Por ejemplo, en estos días, lamentablemente, he visto muchos pacientes que por todo esto de la pandemia han tenido que dejar sus atenciones, no pudieron checarse a tiempo y ya llegan con enfermedades tardías, cuando ya solamente podemos darle tratamientos paliativos y calidad de vida. Y ese no es el objetivo. Ahora, calidad de vida, ¿no? Con la vacunación, lo ideal es que la gente ya vacunada pueda salir, pueda acudir a nosotros de una manera temprana para poder continuar sus chequeos, sus despistajes. Ha dicho usted una palabra que le escucho mucho últimamente y es la famosa palabra calidad de vida, pero exactamente ¿qué quieren decir ustedes con esto, calidad de vida? Cuando hablamos de calidad de vida, es decir, solamente tratamos de enlentecer la progresión de la enfermedad. Más. Ya no podemos curarla, pero podemos hacerla que el paciente tenga menos complicaciones. O sea, menor sufrimiento, digamos, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Depende de la persona, porque yo preferiría desaparecer en 24 horas de igual. ¿No? Bueno, sí. Me dan una pepa y se acabó. Ahora, los dolores. Sí, las complicaciones tardías de la enfermedad son terribles, ¿no? El paciente puede caer mucho de peso, un síndrome consuntivo, puede tener mucho dolor óseo por las metástasis en los huesos, puede fracturarse los huesos rápidamente porque se rompen por el cáncer, la próstata sigue creciendo en su lugar y puede tener un sangrado, lo que se llama hematuria, puede dejar de orinar por sí mismo, se le tiene que colocar una sonda porque no puede orinar. O sea, las complicaciones tardías de la enfermedad son terribles, ¿no? En la pantalla hemos estado viendo la resonancia, ¿no? Sí, eso es lo que le decía. Esa es una herramienta últimamente estamos usando para diagnosticar la enfermedad tempranamente, la resonancia multiparamétrica de próstata. Es una herramienta que tenemos... Multiparamétrica. Es una herramienta que nos dice cuándo podemos encontrar una lesión sospechosa de cáncer en la próstata y por lo tanto tendríamos que biopsiarla. Y ahora eso también es muy importante que sepa la gente. Actualmente hacemos toda biopsia, debe ser una biopsia dirigida. Anteriormente se hacía como una biopsia a ciegas, es decir, se tomaban varias muestras de la próstata sin saber exactamente a dónde tomarla. Ahora tenemos que tomar las muestras sabiendo qué parte de la próstata es más sospechosa de que tenga cáncer, y esa información la conseguimos con la resonancia. Por eso es que todas las biopsias que hacemos actualmente son biopsias dirigidas, previa a una resonancia de próstata realizada previamente. ¿Cuánto suele tardar el resultado de esa... que le entreguen ese resultado? De la resonancia, el estudio es de un día para otro. Te lo haces un día, al día siguiente tenemos el informe, exactamente. Y con eso, si es que se encuentra una lesión sospechosa, realizamos una biopsia, se llama biopsia dirigida, hacia las lesiones que se encontraron en la resonancia, y tenemos los resultados inmediatamente en menos de 3-5 días, si es que hay un cáncer o no. Porque hay un momento de espera, mientras sale el resultado de la biopsia, que es una película de terror. Le digo, sí, los pacientes ahí me han hecho varias. Se quedan nerviosos. Ahí me hicieron una, pero ya el doctor que me la hizo, yo le vi la cara, y él se había dado cuenta de que era cáncer, pero claro, él no puede jugar una timba, ¿no? No puede tirar dados. Así es. Sí. Hay pacientes que le tienen mucho miedo a eso, pero lo peor es... La biopsia confirmó. Lo peor es no saber. Todo paciente tiene que saber es que si no sabes que tienes un cáncer, vas a dejar que el cáncer siga avanzando y va a ser todo... Hay gente que prefiere no saber. Sí. Todavía está esa teoría de tiene cáncer, pero no le digas nada. No le digas nada a él. A la mujer tampoco le digas porque se va a sentir mal la señora. No, lo mejor es saberlo en momentos tempranos. Entonces no le digas a nadie, muérete solo. Eso es lo que estás diciendo. No. Hay que saber, por ejemplo, que el cáncer de próstata en el Perú es uno de los cánceres más frecuentes. Sí. El año pasado ha sido el tercer cáncer más frecuente,
uno de los que causan mayor mortalidad. Solamente en el 2020 han habido más de 9.500 casos nuevos de cáncer de próstata. Okay. Casi 3.000 personas han muerto por cáncer de próstata. O sea, es algo que es frecuente en el Perú, sí, lamentablemente. Y puede ser por la falta de cultura que tenemos para despistaje cuando tienen que venir a nosotros, ¿no? Por eso hay que alentar a la población, hay que darle mucha información para que ellos puedan acudir a nosotros de manera temprana, hacer su despistaje de cáncer de próstata. Y si encontramos la enfermedad a tiempo, la podemos curar, tan sencillo como con la cirugía que estábamos hablando. Ese es el objetivo. Estamos nosotros, por ejemplo, en Urocen. Teléfono de repente, sí, podemos evitarlo. Página web, de repente, tenemos una página web, urocen.p, estamos en Avenida Javier Prado Este. Urocen con Z, ¿no? Urocen con Z, okay. Sí. Tenemos a los teléfonos 713-1153 y al 987-532-082. También estamos en las redes, en Facebook, en Instagram, donde publicamos mucha información para que los pacientes puedan, toda la población pueda conocer cuándo acudir a nosotros y poder hacer un diagnóstico oportuno. Doctor Machuca, muchas gracias por gracias haber a usted. estado en el programa. Muy ilustrativo, muy amable, muy interesante. Y ya sabe usted, la ignorancia nunca es buena. La ignorancia nunca es buena. Lo que sí es bueno es reconocer que uno ignora, eso sí es muy bueno. Pero optar por la ignorancia para evitar males mayores, no. En fin, nos vamos a una rápida pausa y continuamos.